Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y esta serie que hemos comenzado el domingo pasado tiene que ver más con la oportunidad de compartir la experiencia que hemos podido tener en las anteriores dos semanas, en el poder participar en la Conferencia Mundial de Jóvenes allí en Singapur y después en la experiencia misionera en Malasia. Como dijimos, bueno, algunos por allí no estaban presentes, así que le contamos un poquito. Tuvimos la oportunidad de unos hispanos enseñar en Malasia, enseñar inglés en una escuela china y en una escuela india, ¿no? Cosa rara, ¿no? Cosa de que en esta época de la historia de la humanidad puede suceder, ¿no? Y seguramente nos puede pasar que uno diga, ¿no podría enseñar inglés acá? ¿No se podría hacer eso acá? Dice, y encima el pastor que no sabe inglés, ¿cómo fue a enseñar inglés? Porque aquellos sabían menos. Pero Dios hace esas cosas que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios transforma aquellas cosas que parecen pequeñitas en cosas que tienen mucho valor. Por eso también el domingo pasado Josué y Flor compartían un poco la propia experiencia. El hecho de poder estar allí presente, experimentando un viaje misionero. No se fueron por 3, 4 años, 5 años, o como algunos que se van y no saben cuándo han de volver. Era un viaje corto, uno sabía que va y que viene. Pero aún así Dios puede usar ese poco tiempo en tocar nuestras vidas, en enseñarnos a nuestras vidas. Por eso le animamos a todos ustedes a que puedan tener la oportunidad de una experiencia misionera diferente. Y yo no soy de aquellos que creen que las misiones son aquellos que se van. La misión, entiendo que es la misión de la iglesia. La iglesia no tiene una misión, la iglesia es la misión de Dios. Cuando estamos aquí encerrados en estas 4 paredes, y bien encerrados porque hasta las ventanas tenemos cerradas para que no nos vean. Cuando estamos encerrados en 4 paredes es solamente para tener un tiempo en el cual alabar al Señor y fortalecernos en el Señor y capacitarnos en el Señor, prepararnos en el Señor. Pero una vez que salimos de esas puertas, entramos directamente en el campo misionero. A veces esperamos que el campo misionero se realice aquí adentro, cuando el campo misionero está detrás de estas puertas. En cada lugar que nos movemos es el campo misionero y ahí tenemos la experiencia misionera. Pero todos sabemos que como seres humanos necesitamos cierta manera de que Dios nos enseñe. Y a veces tomarse el tiempo nos ayuda. Salir de la rutina nos ayuda, como meditábamos el domingo pasado. Si queremos experimentar a Dios de una manera diferente, debemos salir de nuestra rutina, debemos salir del lugar de confort. Tenemos que hacer algo diferente a lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros. Por eso, cuando tengamos una oportunidad, hermanos, aprovechémosla. Yo sé que Singapur estaba lejos y que era muy caro. Económicamente uno diría, ¿valdrá la pena? Y le voy a preguntar a Josué, ¿valió la pena hacer el gasto, Josué? ¿Lo harías otra vez? Seguro. ¿Fue fácil? No. Y uno diría, bueno, pero Josué no tiene familia, no tiene que alimentar, no tiene... Bueno, pero cada uno tiene sus propios gastos. Conociéndolo a Josué, se hubiese comprado varias cosas allá y no se las compró. Porque no les quedaban, no era que no. Pero poder tener una experiencia misionera. Como iglesia ayudamos o colaboramos, como sabemos, en África, en algunas escuelas
especialmente que tienen la oportunidad de enseñar música, pero al mismo tiempo dar a conocer el mensaje del Señor a través de la música. Allí en Guinea-Bissau y ahora también en Mozambique, y quizás alguna otra que se abra en este tiempo. También allí en Macedonia con nuestros hermanos Handal, que también ellos estaban pidiendo algo aún más fácil, enseñar español. Mire qué fácil, eso sí que está fácil. Enseñar español a los niños macedonios. También está lejos, pero podríamos hacer el esfuerzo. Y aquí más cerquita está nuestro hermano Manuel Rodríguez, aquí en Virginia mismo. En 3 horas se llega. Pero poder tener una experiencia en la cual uno dice, Señor, he de dedicar este tiempo para ti. Y cuando uno le dedica tiempo al Señor, uno se da cuenta qué bueno que es el Señor. Cuando uno le presta atención a Dios, se da cuenta, Dios realmente es fiel y Dios está con nosotros. Pero debemos experimentarlo. Es lo que le faltaba también al hombre de esta historia, del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Saben de quién estoy hablando, no? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Tienen ahí sus Biblias? Evangelio según San Juan. No es un hombre nuevo, no es un hombre que no conoce la palabra de Dios. Muchas veces usamos este capítulo para poder pensar en un no creyente, alguien que no conoce a Dios y cómo puede llegar a conocer a Dios. Pero la verdad que cuando uno le presta atención al pasaje, cuando uno lee bien el pasaje, se da cuenta que Nicodemo, qué lindo nombre tenía, ¿no? Pero bueno, así se llamaba, que Nicodemo no era un no creyente. Nicodemo conocía muy bien la palabra de Dios, era un maestro de la ley. Es más, seguramente Nicodemo sabía de la Biblia mucho más que cada uno de nosotros. Estoy más que seguro que Nicodemo conocía de la Biblia más que yo. Que Nicodemo conocía de la Biblia más que Roberto. Que Nicodemo conocía de la Biblia más que, a ver quién tiene más años en la vida del Señor. De nuestra hermana Mary. Y uno dice, no puede ser. ¿Quién va a saber más que Mary? Nicodemo seguramente sabía más que Mary. Sabía más que Hilda. Y sabía más que Hilda y Mary juntas. Nicodemo no era un no creyente, no era alguien que desconocía las cosas de Dios. Pero hubo algo que le llamó la atención a Dios. El pasaje no lo dice, pero seguramente sucedió así. Nicodemo fue impactado por alguna enseñanza de Jesús. Algo que Jesús dijo e enseñó en la sinagoga impactó el corazón de Nicodemo. De tal manera que no solamente se quedó con ese impacto, sino que quiso ir a conocer personalmente a Jesús, quiso hablar con el Señor. Y es muchas veces lo que nosotros debemos hacer. Cuando hay algo de Dios que impacta nuestra vida, debemos dar un paso, desafiarnos a algo distinto y aún a algo peligroso. Porque Nicodemo corría peligro al acercarse al Señor. Y Nicodemo se acercó porque quería hablar con él. El pasaje dice así, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo.
¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, ¿no eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Vamos a leer hasta allí nada más, pero tenga por favor su Biblia abierta. Nos quedamos allí en el versículo 13. Nicodemo era un hombre que conocía la palabra de Dios, que conocía las Escrituras. Era aún un maestro respetado entre los judíos. No cualquiera podía llegar a estar dentro de la estirpe de los fariseos. Y él era un fariseo, alguien que conocía muy bien la palabra de Dios. Pero había algo que no podía entender. No podía entender. El problema no era un cambio de hábitos que Nicodemo necesitaba hacer. Él estaba acostumbrado por lo que sabía y por lo que había estudiado a que Dios exigía cambios en nuestras vidas, de que había cosas que debíamos hacer para estar bien delante de Dios. Tenía muchas reglas para cumplir. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, para agradar a Dios y para estar bien delante de Dios. Si uno le presta atención, la rutina que Nicodemo seguía, las costumbres que Nicodemo seguía, todos los rituales que Nicodemo seguía, estaban de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba. Él quería hacer absolutamente todo. Si había un grupo que justamente era celoso de la palabra de Dios, era el grupo de los fariseos. Era el grupo que quería entender mejor la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplirla. Aunque Jesús muchas veces le dijo que ustedes están más interesados en querer saberla y exigirles a otros y no a ustedes mismos. Pero cuando en medio del grupo de los fariseos había alguno que era respetado, por alguna razón era respetado. No era uno más del montón, sino alguien que estaba interesado. Y Nicodemo se acercó a Jesús, alguien que realmente está interesado, no solamente en conocer, sino en poder cumplir con todas las reglas. Y Nicodemo está sorprendido, porque Jesús no le dice nada que debe cambiar sus hábitos. No le dice nada que entendió algo mal. No era que Nicodemo no había ido a la iglesia. No era que Nicodemo no conocía la palabra de Dios. El problema era que Nicodemo no había experimentado a Dios. Fue a la iglesia siempre. No faltó ningún día a ninguna reunión. Conocía las Escrituras más que nadie. Cumplía todos los rituales más que nadie. Pero aún no había experimentado a Dios. Dios no es algo que se estudia. Dios es algo que se cree. Por eso Jesús le dijo,
es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos nacer de nuevo. Y quizás todos tengamos la misma pregunta que Nicodemo tenía. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar al vientre de su madre y nacer una vez más? Y Jesús le dice, no es necesario nacer de esa manera. El ser humano nace de esa manera, pero las cosas del Espíritu nacen del cielo, nacen del Dios. Dios es Espíritu y cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo de ese Espíritu de Dios para poder experimentar a Dios. No se puede experimentar a Dios conociendo solamente las Escrituras. Son muy buenas las Escrituras, nos ayudan a conocerle más. Pero ojo, no nos confundamos, no seamos como Nicodemos, que solamente por estudiar la palabra de Dios no alcanzamos a conocer quién es el Dios de la palabra. Muchas veces confundimos en nuestras vidas y cambiamos el orden de las prioridades y estamos más preocupados en leer la Biblia para ver qué nos dice hoy que de pasar tiempo con Él y escucharle y conocerle más a Él. Porque de esa manera podremos entender mejor la palabra de Dios. Nicodemo conocía muy bien la palabra de Dios, pero recién cuando tuvo la oportunidad, que no lo sabemos, de conocer a Jesús, ha de tener la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios, de entender mejor la palabra de Dios, de entender correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos nacer de nuevo. Lo que más le sorprendió a Nicodemo es lo que Jesús dice después. En los versículos, ahí donde nos quedamos, versículo 14, dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús le hace recordar a Nicodemo una historia que él la sabía muy bien. Una historia del Antiguo Testamento. Una historia de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, cuando el pueblo está caminando por el desierto. Todo el pueblo se estaba muriendo. Y Dios le dio una orden a Moisés. Que tenga allí en el poste como una serpiente para ser levantada. Y cada uno de los israelitas cuando iba caminando y caía muerto, miraba a aquella serpiente, podía mantenerse en vida. Pero cuando no miraba a aquella serpiente, quedaba muerto. Era una historia sorprendente, porque miraba a la serpiente que levantaba a Moisés y te mantenías en vida, dejabas de mirar y se moría. Y Jesús le hace recordar esa historia a Nicodemo y le dice, así como fue levantada aquella serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre, que Él mismo, que Jesús, sea levantado. Le estaba anticipando a Nicodemo que Jesús mismo iba a ser levantado en aquella cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Fíjense lo que sigue diciendo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Debemos creer en Él. Debemos experimentar a Dios. No es conocer más de Él, sino conocerle a Él. Nicodemo seguía
allí con aquella carga en su corazón, en su vida, diciendo, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué otro ritual debo cumplir? ¿Qué otra regla más debo cumplir? Y se da cuenta que Jesús le está diciendo otra cosa. Él estaba esperando, como quizás muchos de nosotros esperamos, que Dios nos diga que Dios amó tanto al mundo que nos dio todo el entendimiento del mundo, que nos dio todo el conocimiento del mundo. Dios nos amó tanto que nos hizo sabios. Dios nos amó tanto que nos hizo sabios para no cometer errores. Dios nos amó tanto que nos dio las mejores reglas para vivir mejor y para triunfar en la vida. Eso es lo que estaba esperando Nicodemo. Y quizás muchos de nosotros tratamos de conocer a Dios de esa manera. Y lo que Jesús le dice es, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo por amor. No son reglas, no son hábitos, es creer en lo que Dios hizo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo por amor. Debemos experimentar a Dios. Ese realmente es el verdadero nuevo nacimiento. A veces queremos conocer a Jesús o conocemos a Jesús como un transporte al cielo. Nos acordamos de este pasaje que leíamos recién de Juan 3:16. Y muchos, quizás creyentes, conocemos a Dios como aquel que nos ha de llevar al cielo, como un bus. Como si, bueno, ¿cómo voy de acá al cielo? A través de Jesús. Entonces me subo a Jesús y es un bus que me transporta al cielo. Es un bus que me transporta a Dios. Y Jesús, lamentablemente, no es un bus que nos lleva al cielo. Jesús es quien produce el nuevo nacimiento en nosotros. Jesús es una transformación de nuestras vidas. Solamente aquel que cree en Jesús nace de nuevo y comienza una transformación en su vida. Y eso es lo que Dios está esperando. No el cumplimiento de reglas, sino creer en Cristo Jesús. Porque a partir de allí comienza una transformación en nuestras vidas. ¿Qué tipo de transformación? De muerte a vida. ¿Qué tipo de transformación? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tipo de transformación? De la paga del pecado al regalo de la vida eterna. Dios no es una transportación, Dios es una transformación en nuestras vidas, día a día. Por eso Jesús dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Debemos creer en el Señor. Debemos creer en la obra de Cristo Jesús. Así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así Cristo Jesús ha de ser levantado para que cada uno que le vea y crea en Él tenga vida eterna. Y el mismo Jesús, hablando con Nicodemo, le dice cuál es el veredicto de creer o no creer en el Hijo de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Leíamos recién hasta el 18. Dice, no hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Yo no creo que sea casualidad que nuestro hermano Israel hoy al principio también leía acerca del Verbo, el Verbo que se hizo carne, aquella luz que habitó entre nosotros. Es lo que dice este pasaje. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque tienen temor de que sus pecados queden descubiertos. Pero los que hacen lo correcto
se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. Dios envió al mundo para salvarnos. Dios nos envió a Jesús para que cada uno de nosotros podamos ser salvos en Él. Pero dice, la condenación está en que hemos tenido esa oportunidad y nosotros hemos elegido. El mundo amó más las tinieblas que la luz. El mundo amó más las oscuridades que la luz. El mundo amó más sus propias pasiones que lo que Dios estaba ofreciendo. Dios no nos condena. Cada uno de nosotros, al no aceptar el regalo de Dios, nos condenamos a nosotros mismos. Pero fíjense lo sencillo que Dios lo hace. Dice, pero aquel que cree tiene vida eterna. Yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. En otra oportunidad Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Eso es lo que Dios nos ofrece. Una transformación total de nuestras vidas. Poder ser transformados por Él día tras día. Pero muchos, todo ser humano necesita un día de comenzar esa verdadera transformación. El día del nuevo nacimiento. Seguramente Dios te trajo hasta aquí en esta mañana para que no solamente conozcas más de Él, sino que le conozcas a Él de una manera particular, de una manera personal. De que aprendamos a experimentar a Dios. No de afuera, sino directamente con Él. Que la transformación que Él quiere hacer en nuestra vida pueda ser una experiencia real de todos los días. Y eso es solo posible cuando le dejamos a Él el lugar que le corresponde. Cuando dejamos de pelear con Dios en decirle qué es lo que nosotros queremos y nos ponemos bajo su voluntad y le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Hacer como Jesús nos enseñó, Señor, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad. Dejar el trono de nuestras vidas para que Él ocupe ese lugar. Hermanos, amigos que están con nosotros en esta mañana, el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo. Ninguno de nosotros, estoy seguro, estaríamos dispuestos a dar ni medio hijo, ni un cuarto, ni un pelo de nuestros hijos. Por más salvaje que sea. Pero tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo. Y lo dio por amor. Y lo dio para que tengamos vida. Está solamente en nosotros aceptar ese regalo. Creer en el único verdadero Dios y en Cristo Jesús, a quien Él envió. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y le voy a rogar que no desperdicie este tiempo distrayendo su mente. No desperdicie este tiempo pensando en otras cosas. Que use de la mejor manera este breve tiempo para poder hablar con Dios. Porque este único y verdadero Dios escucha y responde. Este único y verdadero Dios te ama tanto que dio a su Hijo. Este único y verdadero Dios está con nosotros. Este único y verdadero Dios es el que quiere transformar tu vida. Si nunca le has dicho esto a Jesús, si nunca le has entregado tu vida a Dios, te invito a que este sea el momento en que lo hagas.
No hay decisión más importante en tu vida que entregarle tu vida a Dios. El resto de las cosas pueden esperar, pero esta decisión no puede esperar. Es necesaria para nacer de nuevo. Es necesaria para nacer de Dios. Si nunca antes le diste tu vida a Dios con tus propias palabras, dásela. Dile con tus propias palabras: Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Hazme nacer de nuevo. Yo no lo puedo hacer, pero por lo que tu palabra dice, podemos nacer de nuevo si tú nos haces nacer de nuevo. Quizás muchos de los que estamos aquí, también el Señor ha hablado a nuestro corazón para que podamos conocerle más y más a Él. Para reubicar nuestro camino y no conocerle, no conocer o no estudiar solamente su palabra para conocer más de ella, sino para conocerle más y más a Él. Y a través de esa relación íntima con Él, poder entender mejor su palabra, qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tan grande amor, gracias por tan grande misericordia con nosotros. Gracias por el regalo de Cristo Jesús. Gracias por la vida eterna que tú nos ofreces. Gracias por la vida abundante, aquí y ahora, hoy. No para esperar en el futuro, sino para que el nuevo nacimiento comience hoy, la transformación sea día tras día. Una transformación que tú vayas haciendo dentro nuestro. Aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros será fiel en completarla. Gracias, Señor, por hacer tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tomarte el tiempo, por tener la paciencia con cada uno de nosotros de seguir obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no es por nuestro conocimiento. Gracias porque no es por nuestras virtudes, no es por nuestros méritos. Es tu amor y tu misericordia tan grande que nos ha alcanzado y que cambia nuestras vidas todos los días. Señor, esta semana que comenzamos, que realmente tú estés en el trono de nuestras vidas. Que en esta semana que comenzamos podamos renovar nuestras fuerzas en ti, renovar nuestras esperanzas en ti. Que podamos sentir el soplo tuyo sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia es real con nosotros todos los días. Que aún no necesitamos rogarte tu presencia, porque tú estás con nosotros todos los días. Y Señor, ayúdanos, danos sabiduría, que cada una de nuestras decisiones vayan mostrando la transformación que tú haces en nosotros. Señor, gracias una vez más. Gracias por obrar en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel único digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. En Cristo Jesús.